Puede decirse que en este campo, el de la lucha por separar la Iglesia del Estado, Venezuela fue o ha sido un país afortunado. No porque haya logrado lo que se logró en Colombia y en México, aun cuando lo logrado en Venezuela no es nada despreciable, sino por dos razones. En primer lugar, porque en Venezuela no se retrocedió. Es decir, las conquistas que se obtuvieron en ese terreno se mantuvieron. Y en segundo lugar, porque eso que se logró, a diferencia de lo ocurrido en Colombia y sobre todo en México, no costó derramamiento de sangre y no costó ninguna guerra civil. Esto es una enseñanza que debemos mantener viva y que debemos conservar. Ahora bien, la Iglesia venezolana, igual que ocurría en todos los territorios controlados por la España colonial, era una iglesia bastante rica, bastante poderosa. No tanto como México, Colombia, pero sí tenía, para las proporciones de Venezuela, bastante poder. No solo el poder espiritual de siempre, el control de la población a través de la religión, sino poder material. La iglesia era dueña de haciendas importantes, la hacienda Chuao era una de ellas, dueña de las misiones capuchinas del Caroní, que eran unas misiones sumamente ricas, y aparte de eso tenía un control fundamental, era dueña de iglesias, dueña de conventos, tierras urbanas, tierras rurales, y controlaba en buena parte el crédito y también la agricultura. Sí, tenía un poder sumamente grande, sumamente importante. Este poder comenzó a debilitarse con el proceso de independencia. Una vez proclamada la independencia, la Iglesia se definió a favor de Fernando VII, es decir, a favor del poder real y en contra de los republicanos. Esa actitud, con las excepciones de algunos sacerdotes, como por ejemplo Madariaga, fue la actitud de la Iglesia. Y un ejemplo importante de ello fue justamente el terremoto de Caracas en 1812, el 26 de marzo, cuando ese terrible terremoto destruyó buena parte de la ciudad y es famoso lo ocurrido entre Bolívar y un sacerdote llamado el Padre Mota, contado por José Domingo Díaz en sus recuerdos de la rebelión de Caracas. Frente a las ruinas de San Jacinto, el sacerdote despotricaba contra los patriotas diciendo que ese era un castigo de Dios por haberse rebelado contra Fernando VII. Bolívar lo empujó, le replicó que el terremoto era un fenómeno natural y que si la naturaleza se oponía habría que luchar contra ella y hacer que nos obedeciera. De cualquier forma, el enfrentamiento entre el Padre Mota y Bolívar no tuvo mucha significación porque la República se estaba prácticamente derrumbando y se derrumbó poco después en manos de Monteverde y los Canarios. Pero en los años siguientes la Iglesia sigue perdiendo terreno. En 1817 los patriotas pasan a controlar las misiones capuchinas del Caroní. En 1821, después de Carabobo, pues se obtiene la independencia y luego del Congreso de Cúcuta, los conventos masculinos son secularizados y se intentan esfuerzos por desarrollar una educación distinta a la educación regulada y controlada por la Iglesia. Sin embargo, las posiciones conservadoras son las que van sutilmente dominando. Estos experimentos no son muy exitosos y puede decirse que para fines de la década de 1820, la Iglesia Católica sigue controlando la poca educación primaria, sigue controlando en buena parte la educación secundaria e incluso tiene influencia sobre la educación universitaria, la Universidad de Caracas. Ahora bien, en Venezuela van a comenzar las luchas para reducir el poder de la Iglesia y para separar el poder del Estado en fecha temprana, y llama la atención que no son los liberales, como ocurre prácticamente en todas partes, sino los conservadores los que inician esa lucha. Eso es importante porque los conservadores, que son quienes obtienen el poder al separarse Venezuela de la Gran Colombia en 1830, encabezado por Páez, son conservadores en materia política, defienden la esclavitud y defienden una serie de normas pertenecientes justamente a una posición conservadora, pero en lo económico son liberales. Y esos conservadores son entonces los que van a enfrentar el poder de la Iglesia tratando de establecer límites entre el Estado y ella. En 1830 estalla el conflicto con la jura de la Constitución, la primera Constitución venezolana, que el arzobispo de Caracas, Ramón Ignacio Méndez, se niega a jurar. Y se niega porque él señala que se opone a que la República conserve el patronato que era exclusividad de los reyes españoles y no podía ser transmitido a la República.
En segundo lugar, porque habría que definir la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal, es decir, de la Iglesia sobre el Estado en la propia Constitución. Y en tercer lugar, porque el obispo critica y condena que no se defina a la religión católica como religión del Estado, como única religión permitida. La respuesta que le da Páez es contundente. Páez le responde al obispo diciéndole que primero se es ciudadano y luego se es católico, y que no es el Estado el que deriva de la Iglesia, sino la Iglesia la que nació del Estado. Resultado, la expulsión del obispo Méndez, no obstante que el obispo Méndez era un hombre de prestigio, como prócer que era de la independencia, y el obispo Méndez fue al exilio. En esos mismos años, los años siguientes, los conservadores moderadamente aplican algunas normas para restringir el peso de la Iglesia, es decir, para afectar los censos, como ocurre en 1834, y otras medidas relativas a primicias y a control de la agricultura por la Iglesia. Y para seguir llamando la atención por lo curioso, por lo peculiar que es, ocurre que a partir de 1847, cuando los conservadores pierden el poder y se pasa a lo que Gil Fortuny llama la oligarquía liberal, es decir, la década de los Monagas, esos liberales de Monagas no se caracterizan precisamente, aun cuando sí lograron algunos éxitos en otros terrenos, no se caracterizan precisamente por reforzar esta política de separación del Estado y la Iglesia, y puede decirse que lo único que hicieron en algún momento fue expulsar a los jesuitas. Es después de la Guerra Federal, con el triunfo de los liberales radicales de Falcón y de Guzmán Blanco, que se van a poner en práctica realmente las reformas liberales en Venezuela. El marco lo da la Constitución de 1864. En 1864 se aprueba una Constitución liberal.